tal? Muy buenas noches. Bien, bueno, al final me ha animado un poquito. Ha venido Yoli y bueno, arreglamos la situación, aunque no vino al viaje, pero bueno, ya se lo perdió. Y por lo menos nos hemos animado un poquito. Y lo hemos pasado bien. La verdad es que hemos terminado el 2023 muy bien y hemos empezado el 2024 todavía mejor. Así que pues, ahora puedo hablar un poco, porque he estado con bronquitis, que os lo he comentado esta mañana, que estaba desayunando y he visto unos bombones que quedaban ahí del Mercadona y me los sacaba. La verdad es que sí. Y nada, luego pues nos hemos ido un poquito a dar una vuelta por el barrio. Nos íbamos a ir a la plaza del ayuntamiento, que había un ambientazo que era una pasada. Y además han tirado un pedazo de castillo, que duraba entre 10 y 15 minutos. Pero entre que yo me encontraba cargadita y luego había tráfico y tal, hemos dicho, bueno, mejor aquí, y ya para la semana de Reyes, que es ya, bueno, hoy es lunes, o sea, esta semana ya, pues ya iremos a ver la cabalgata y veremos el ambiente, el árbol que es natural, con luces y tal. Y bueno, pues intentaremos ahí grabar un pequeño reportaje y hacer fotos, ¿vale? Os lo enseñaremos. Y nada, pues poquito más hemos hecho, ya lo hemos celebrado, son las 4, cerca de las 4:20 de la madrugada, yo ya me voy a dormir. Y nada, mañana ya me toca trabajar, estoy libado. Me preguntó mi jefa, ¿cómo lo tienes en Nochebuena y Nochevieja y Reyes? ¿Vas a trabajar? Digo, bueno, la Nochebuena la trabajaré, la Nochevieja no, y Reyes sí. Y quedamos así. Dices, para saber si podemos contar con quién estamos, con el gorrito, me encanta que sea calentita. ¿Os ha gustado el vídeo de antes con Yolanda? Espero que sí. La verdad es que lo hemos pasado muy bien, nos hemos pillado turrón. Me habían guardado en casa mis hermanos vino de Lambrusco. Bueno, hoy mañana digo, bueno, pues lo comparto con Yolanda. Y hemos dado una vuelta por la calle y he dicho, ¿quieres subir un rato a mi casa? Y bailamos un rato y nos ponemos bebida de esta y comemos turrón. Y dice, sí, vale. Y al final nos hemos puesto y hemos hecho un poquito de calor y nos hemos pasado una horita y media. ¿Vale? Y ahora pues nada, estábamos viendo la tele, un especial de Tino Casal que echaban en Antena 3, algo así. Y lo ha puesto mi hermano grabado y estaba muy bien, la verdad es que estaba muy bien. Y aquí tengo unos caramelitos que de Yolanda para refriar. La verdad es que estamos mucha gente así, ¿eh? Hay que tener cuidado con el cambio de tiempo. Mucho cuidado, mucho cuidado. Y esperar que me he enterado con un amigo y porque me lo están compartiendo, esperemos que no se cumpla, que para el mes de abril de 2024 viene otra pandemia. Pero lo que digo yo, cuando avisan es porque saben que no lo van a tirar, es lo que digo yo siempre. Pero claro, la gente no se rebota ni sale a la calle. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto es una putada. Pero no sé, si vuelve a pasar, desde luego para que la gente salga a la calle y proteste de estas injusticias, porque esto está claro que lo tiran desde el laboratorio para asesinarnos. Yo repito, esperemos que tan solo sea un bulo o una equivocación y que no se cumpla. Pero decir, porque nos gusta siempre alarmar, como se dijo también en el año 99, que cuando empezase en 2000, vendría el efecto 2000, que se iría a la luz, que vendría a fin del mundo, claro. Inventarse se pueden inventar muchas cosas, pero lo vi un poco flipante eso, pero aún así me acojoné. Pero bueno, que quiere decir que se dicen muchas cosas de las cuales luego pues no suceden, ¿no? Pero no sé, como ya ha habido una pandemia, ya me da más rollo. La verdad es que me da un poquito de cae. Y en fin, pues ya veremos lo que pasa. Este año bisiesto también, el mes de febrero tiene 29 días. Y los que nazcan, bueno, los que hayan nacido el día 29 de febrero cumplen año cada 4. No, el 1 de marzo. Yo creo que el 1 de marzo se cumple. Sí. Y nada, gente. Pues lo dicho. Que me vuelvo a poner el gorrito. Y nada, que me alegro mucho de volver a contactaros. He vuelto a subir un vídeo porque había mucha gente que realmente se había preocupado mucho por mí. Muchas gracias por vuestras palabras de ánimo. Muchas gracias por lo que me seguís siempre. Gracias a todos de verdad por vuestras palabras de apoyo. Me animasteis mucho, me hicisteis ver las cosas de otra manera. Me hicisteis sentir que realmente no estoy sola, que no estaba sola el otro día ni que estoy sola nunca. Y realmente, os deseo desearos que se os cumplan todos vuestros proyectos, en todos los ámbitos, en todos los sentidos, sobre todo que tengáis salud, porque sin salud no se puede hacer nada, sin salud física y mental, que estéis aquí también el año que viene, algo y en todos los que vengan. Y bueno, yo me he planteado varias metas. Como bien os dije desde hace tiempo, quiero conseguir obtener plaza en las oposiciones de justicia. Se han convocado justo ayer, el día 31 de diciembre de 2023, las de auxilio judicial y las de tramitación procesal. A esas dos me voy a presentar y bueno, voy a empezar a prepararlo. También empiezo ahora, justo después de Reyes, el día 9 de enero, comienzo curso de, es un poco largo el título, pero es certificado de la docencia, o certificado para la docencia de la formación profesional para el empleo. Eso, certificado para la docencia de la formación profesional para el empleo se llama. Y dura hasta mayo. Con un poquito de pico en la garganta. En el pecho sobre todo me baja. Pues eso, que me voy a presentar a ese curso también, ya eché la prescripción. Me han dicho que me contactarán por mail y me llamarán. Me han dado el turno de mañana porque los parados. Vamos en el turno de la mañana porque claro, yo trabajo pero sin contrato. Entonces, sobre el papel yo consto como que no trabajo. Perdón. Y entonces voy al grupo de la mañana, presencial. Vale, presencial. Si fuese trabajador en activo, me tocaría de 3 a 8 o de 3:30 a 8:30, creo que era por ahí el turno, hasta el 4 de mayo. Creo que los de la mañana acabamos el día 2, entonces solo un par de días de empezar y de terminar entre los grupos. No sé por qué, pero es así. Y nada, los de la tarde, pues eso, sería online y ya está. Así que, pues eso. Se ve que para los que son trabajadores, pues si ya salen al trabajo, pues le dan más bien el privilegio o la facilidad de cursar de manera online. Pero bueno, yo iré y así pues conozco gente, me aireo, o salgo, y eso es más sano, se presenta más sano. Y nada, por lo demás nada más que decir, sigo buscando faena, sigo con lo de las noches y a ver, así me cambia la situación. Lo que más he pedido para este año es un trabajo. Salud, por supuesto, muchísima salud, física y mental, paz, con todo mi entorno y en todo el mundo y para todos vosotros, salud para todos vosotros también, pero sobre todo al mundo lo que más necesito es un trabajo. Así que pues nada, es que está mal, lo que necesito más ahora mismo es un trabajo de verdad. Así que a ver si me sale, yo lo comunico. Porque de los que me habían llamado, pues al final de uno no me han dicho todavía nada y del otro por la chica fenomenal. Y me había asegurado que sí, como bien os conté, con mucha alegría hace casi 2 semanas. Y al final, no sé. Yo le escribí en el WhatsApp, vaya seriedad de mierda. Yo me dijo mi hermana, joder, pues oye, antes no me trataba tan mal, estoy otra vez igual.
mi hermana me dijo, no hagas eso, porque tú también te quedas fuera. Digo, déjalo, porque como la quiero me va a llamar, la puerta me la hace apoyar directamente. Y si se comporta igual con todos los candidatos, honestamente, para ser de recursos humanos, deja mucho que desear esta chica. Pero bueno, nada, ya llega mi hermana de fiesta. Que os mando un besazo grande, de verdad feliz año para todos y gracias. Seguiré estando ahí. Os seguiré grabando vídeos, que tengo una sorpresa de grande. Mil besazos, muy buenas noches, y hasta mi próximo vídeo, y este es mi primer vídeo de 2024. El último de 2023 fue, bueno, ha sido de los de Mori, ya ha estado bien, pero este es el primero de 2024. Y eso, a ver, ¿qué más os quería decir? Eso, que la sorpresa no la puedo decir aún, os la diré más adelante. Os vais a quedar flipados, no lo esperáis. Mil besazos, os quiero que cumpláis todos vuestros sueños, pedir todos los deseos que tengáis pendientes, que se cumplirán. Poner una hoja de laurel entre la parte trasera del móvil y la funda, ¿vale? La funda protectora. Que os va a traer mucha suerte, os va a ayudar mucho, sobre todo económicamente. Y en la salud lo primero. Ya me lo diréis. Os quiero, feliz año, hasta luego.